Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 1, y hoy queremos subrayar el versículo 27. Con este versículo 27 concluimos el lamento por Saúl y por Jonatán. Es una elegía de parte de David, desde el versículo 17 hasta el versículo 27. Cómo cayeron los valientes y se perdieron las armas de guerra. Entonces, queridos amigos, así el autor sagrado nos está expresando en esta elegía la posición, digamos, a pesar de una persecución a muerte que tenía Saúl contra David. La posición de David es una posición equilibrada. Desde el primer momento que se siente perseguido por Saúl, David jamás se van a dar cuenta, jamás, en el primer libro de Samuel, como aquí en el segundo libro de Samuel estamos viendo con esta elegía que hace una síntesis de la actitud en realidad de David con respecto a Saúl y a Jonatán. Más hace un poco hincapié, ¿verdad?, a lo que es Jonatán, pero se introduce también la figura de su padre, Saúl. Es decir, David es muy equilibrado porque está mirando desde afuera totalmente, como que no quiere que se metan en el aspecto de su sentimiento, lo que él podría estar sintiendo contra Saúl, que lo había perseguido siempre a muerte. Miren que en el capítulo 27 incluso del primer libro de Samuel, él tendrá que huir, dice, y se va con los filisteos. David reflexionó, Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. Así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio de Israel y al fin me libraré de él. Bueno, esto es lo que se nos presenta, ¿verdad? Esto es lo que se nos dice a nosotros aquí. Y bueno, es una forma muy interesante, ¿verdad?, cómo se nos está hablando. El lamento por Saúl y Jonatán. Luego David entonó este lamento por Saúl y por su hijo Jonatán y ordenó que se lo enseñaran a los de Judá. Es el canto del arco y está escrito en el libro del justo. Quiere decir que este poema se vuelve a repetir en varios lugares, se vuelve a incluir, o por lo menos estaban en estos libros también, otros libros que para nosotros serían libros apócrifos, a pesar de que no los conocemos. Nunca se han encontrado estos libros, pero figuran aquí. Y en otros lugares nos hablan de estos libros. Y bueno, comienza diciendo, tu gloria,
Tu gloria, oh Israel, ha sucumbido en las montañas. Tu gloria, oh Israel. Es decir, al hablar de Saúl y al hablar de Jonatán, David directamente está diciendo que la gloria de Israel sucumbe con la muerte de estos valientes, de estos héroes. En lugar de poner aquí en boca de David y decir, bueno, por fin, hermano, Saúl está mandando, será peper y se yucase o lo que sea. No, porque en su cabeza, y el autor sagrado nos está queriendo transmitir verdaderamente el amor hacia aquello que es representación directa de Dios sobre el mundo, sobre el pueblo, del Mesías, el elegido. Es el respeto total y absoluto ante el Mesías. Tu gloria, oh Israel, ha sucumbido en las montañas. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? Aquí cuando vemos esto, también nosotros podemos entender cómo han caído. Cayeron los valientes aquí. ¿Por qué cayeron los valientes? Y porque simplemente aquí los valientes están siendo representados por el amor, entre comillas, digamos, que tiene David, principalmente hacia Jonatán. Pero ahí también, por el respeto que tiene hacia el Mesías, él dice, bueno, si al Mesías Dios lo ha puesto, va a ir y lleva en contra. Entonces, si a Eshana, en todo caso, le tengo que corregir a este Mesías, a este que está al frente, a este que ha sido ungido por Dios para que atienda a su pueblo y su comunidad. Volvemos enseguida con más. De Yarañe e Antiguo Testamento. Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no haya tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname.
de verdad que estoy arrepentido. No puedo más ofenderte y sentirme vacío. Hoy doy un giro y cambio mi vida. Tomo la cruz y hago nuevos mis días. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 perdóname. La Navidad está a la vuelta de la esquina y el Vaticano ya se está preparando. Este año el portal de Belén viene desde Grado, una histórica localidad costera cercana a Venecia. Este Belén representa a la comunidad y está hecho de manera artesanal. El nuestro es un presepe un po' particolare perché... El nuestro es un Belén un poco particular. Es un reflejo de nuestra realidad insular. Tratamos de reconstruir lo que sería una pequeña isla de nuestra laguna, con una construcción típica que aquí llamamos casone. Es una cabaña hecha de barro, ladrillos, paja. Dentro de ella estará la representación de la Navidad. Y intentaremos recrear este pequeño islote en la plaza de San Pedro, incorporando también la vegetación local, la fauna. Las estatuas, por supuesto, estarán hechas de barro y tendrán un peso, un carácter especial, algo diferente de lo usual. Y es, en efecto, una pieza que muestra cómo si nuestra ciudad se trasladase allí. El Belén presentará un aspecto parecido a este. Lo han realizado 40 voluntarios. La localidad de Grado se ha volcado en este proyecto que supone un orgullo para todos ellos. Una quarantina di volontari, dice. Aquí había unos 40 voluntarios, como decía, todos artesanos, profesionales, constructores de casoni, de estas cabañas, fabricantes de muelles, maestros carpinteros encargados de crear las típicas barquitas de fondo plano, ya que en la laguna los canales son muy bajos, con apenas unos centímetros de agua. También estaban los pescadores, que se encargaban de la fabricación de las redes, y por supuesto, los artistas que realizaban las estatuas. Un Belén inspirado en la vida de Grado durante los primeros años del siglo XX, que tiene también una curiosidad. Los Reyes Magos llegan hasta la Sagrada Familia, justo enfrente al casone, a la cabaña, a bordo de una de las dos barquitas que, como he dicho, forman parte de la escenografía. Han oído bien, en lugar de ir subidos en camellos, los tres reyes este año llegarán al portal gracias a una barca con una pescadora al mando. Esta curiosidad y muchas más que no se pueden desvelar todavía estarán el día 7 de diciembre en la Plaza de San Pedro para darle la bienvenida a la Navidad 2024. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad?
Con Box disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Box. Conectado a donde vayas. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, cuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos viendo este lamento por Saúl y Jonatán. Es una síntesis, ¿verdad?, que encontramos aquí en este versículo 27, cómo termina esta segunda parte del primer capítulo, cómo cayeron los valientes y se perdieron las armas de guerra. Cómo cayeron los valientes y se perdieron las armas de guerra. Es una forma de decir, ciertamente, como dijimos, donde el autor sagrado quiere darnos a entender, en primer lugar, la actitud, porque son las actitudes las más importantes dentro de la Biblia. Yandela, Yaheshano, Hina, Yahenduro, Hina, cada personaje. Lo primero que tenemos que hacer es mirar la actitud. ¿Qué actitud caracteriza a ese personaje? A David, ¿qué es lo que lo caracteriza? Y nos damos cuenta aquí, por ejemplo, de hacer un poema en que salva totalmente la figura de Saúl. Como decíamos hace rato, tendría que estar despotricando o tendría que estar alegre y gritando porque ha caído este tipo que me perseguía, que me quería demandar, a este tipo que yo le salvé la vida y no tuvo palabras. Y Gurishea lleva, para el capítulo 24 lleva, me dijo y me prometió tantas veces que no ya podemos ver, hoy dice la primera, dice Yucasé, hoy Arambemba, es que en el capítulo 26, así como nos narra cuando estaba en el campamento durmiendo ahí, incluso alrededor sus soldados que le cuidaban, y el que estaba conmigo ahí ya iba a agarrar la espada y lo iba a clavar con un solo golpe, le iba a dejar clavado por el piso. Por fin se amigo, la hermano, o cualquier cosa, ¿verdad?
Esa podría ser, según nuestra mentalidad, según nuestra forma de pensar. Pero upeaje no piensa. Entonces se dan cuenta, es la actitud. Una actitud de respeto, una actitud de perdón y una actitud de mirar en la figura de lo que él representaba o tendría que representar. No hace desfigurar la figura de ese personaje que está comportándose muy mal, porque no llevo por ahí, no llevo por ahí como presidente, no llevo por ahí como monarca, no llevo por ahí como rey, no llevo por ahí este hoy. Entonces por eso decimos, pero David en ningún momento lo echa en cara, al contrario. Y después insiste más, porque defiende a su pueblo, defiende a su nación, defiende a la creencia del pueblo judío. No lo anuncien en Gad, ni lo divulguen en las calles de Ascalón. Que no se alegren las hijas de los filisteos, que no se regocijen las hijas de los incircuncisos. Que no se alegren las hijas de los incircuncisos. Está aquí, trabajando, batallando, luchando, empeñándose para poder salir, ¿verdad?, de esta situación. Montes de Gelboe, campos elevados, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl ya no ungido con aceite, sino con sangre de heridos y grasa de valientes. El arco de Jonatán no retrocedía. Bueno, ¿se dan cuenta? Aquí, toda esta elegía, todo este canto, entre comillas, de victoria, a pesar de que es un canto de llanto, un canto de dolor por lo que había sucedido al pueblo y por aquello que le estaba sucediendo al pueblo de judío, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Pero a él, o lo que sea, sino que le duele inmensamente, pero mira también esa capacidad de lucha, de empeño, aceptando de cierta manera las limitaciones, tanto de Jonatán, joven, y también las limitaciones de Saúl, aún siendo lo que fue Saúl para con David, porque le va perdonando todo. Porque allí, por eso dice, fue deshonrado el escudo de los valientes con la muerte. Fue deshonrado el escudo de los valientes. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nació un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quien
sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. Y tantos que abandonamos nuestras ilusiones por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. Los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Tú eres grande y hermoso, con tu brazo poderoso mataste al monstruo, por eso me postro ante tu rostro, mi salvador, libertador y sanador. Me ha dado gran favor y más amor, haciendo música para el mero mero, comunión con Estación Cero, un reggaetón pa' Dios, un poquito guero, pero este género está pegando, usémoslo pa' Dios pa' alabarlo. Con tu mano arriba, si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita, Jesús yo te amo. Repita, con tu mano arriba, si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita, Jesús yo te amo. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer.
late mi corazón, tu mano arriba, late mi corazón, Jesús, Jesús yo te amo, late mi corazón, tu mano arriba, late mi corazón, tu mano arriba, Jesús yo te amo, que Dios te bendiga. Hey yo, it's communion, estación cero, here we go. Antonieta cita en el libro una frase. El promotor de justicia del Vaticano aseguró que está buscando toda la documentación que haya en la Santa Sede que tenga relación con la desaparición de Manuela Orlandi en 1983. En estas 4 décadas son varias las hipótesis que han salido a la luz sobre cómo desapareció sin rastro la joven italiana de 15 años en el centro de Roma. Queste sono almeno 5 piste. Hay al menos 5 pistas que no pueden ser todas verdaderas. Todas pueden ser falsas, pero no todas pueden ser ciertas porque se autoexcluyen. Las teorías van desde la trata de personas y la mafia, pasando por los problemas familiares en la familia Orlandi, hasta un chantaje económico vinculado al Banco Vaticano. Ahora el foco está puesto en un dossier del que llevaba hablando años el hermano de Manuela. Pietro Orlandi dijo que Paolo Gabriele, el que fuera mayordomo de Benedicto XVI e implicado en el proceso Vatilix, le contó que vio en el Vaticano un expediente titulado Informe Emanuela Orlandi. Certo, il dossier l'abbiamo trovato, quello di cui Encontramos el dossier. Pietro Orlandi habló mucho de él. Se discutió también en la comisión. Ese dossier existe y lo hemos encontrado. Sobre cuál es el contenido, debemos mantenerlo confidencial. Didi confirmó la existencia de ese informe en la presentación del libro El trono y el altar. Al parecer, contiene toda la información que ha ido recopilando la Santa Sede desde 1983. La abogada de los Orlandi señaló que la familia lleva solicitando ver el informe desde 2017, 6 años antes de que el Vaticano abriese la investigación. La pregunta que ahora hace es quién ha custodiado el dossier durante estos años y por qué se ha tardado tanto en reconocer su existencia. Saluto. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Lunes 2 de diciembre, segundo día también de nuestro caminar en este tiempo de Adviento. Primera semana del tiempo de Adviento. Estamos comenzando a calentar los motores para hacer un camino de santidad. Con la fiesta final dentro de 364 días. Te imaginas que el Señor nos va a pedir cuentas. Y hoy, por eso, nos acompaña Isaías, del capítulo 2, versículo 1 al 5. Palabra de Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas. Se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Profecía, Isaías, pero justamente nos proyecta, como siempre, hacia el fin de los tiempos. Sucederá al fin de los tiempos. Pero sucederá al fin de los tiempos. Cada ciclo litúrgico estamos en el ciclo C. Desde ayer, domingo 1 de Adviento, hasta Cristo Rey. Fin de los tiempos va a ser en ese momento en que el Señor nos llamará y nos pedirá cuentas. Hoy Isaías el mismo Señor dice que será el juez entre todas las naciones y el árbitro de todos los pueblos. Este es el reino de Dios, donde Dios será el juez, donde Dios será el rey de los reyes. Y por eso ya no se forjarán, ¿qué cosa, queridos hermanos? No se forjarán más espadas ni lanzas contra los enemigos, sino que
Nadie levantará la espada contra el otro. Ninguna nación ya se adiestrará para la guerra, porque todos viviremos en la paz. Pero ¿cuándo sucederá eso? Cuando le hagamos presente a Dios y le hagamos nacer en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento con el versículo 27. El lamento por Saúl y Jonatán. Cómo cayeron los valientes y se perdieron las armas de guerra. Así nos decía este versículo 27. Cómo cayeron. David no esconde, ¿verdad? No esconde aquí detrás de esto ningún rencor, ningún odio contra Saúl o contra Jonatán, menos luego porque Jonatán no tiene nada que ver con la situación o el problema, al contrario, Jonatán siempre procuró de salvarle a David, procuró de hacerle entender a su papá que haga bien las cosas, ¿verdad? Pero en fin, hasta ahí llegaron, ¿verdad? Cómo cayeron los valientes y se perdieron las armas de guerra. Ahora es cómo vamos a recuperar, cómo vamos a hacer para que las cosas vuelvan a funcionar. Como cayeron los valientes y se perdieron las armas de guerra. De cierta manera, David está también llorando, no solamente por la persona de Jonatán o la persona de Saúl, porque estos son representantes importantes que están al frente, con la tendotágina, sino que te da a entender que también David está sufriendo y está llorando por la ausencia de un tendotá ante el mismo pueblo de Israel. Israel que sufre porque carece de personas que lo sepan guiar. Esto ya es para nuestra reflexión. Libro político, Samuel, para políticos. Porque nosotros también muchas veces lloramos y decimos, carecemos de líderes, carecemos de líderes. Pero ¿por qué decimos carecemos de líderes? No es porque no existe. Este idea el año título para ella y que para ella planillero. Con los títulos de supuestos líderes que nos tienen que dirigir o que tienen que solucionar los problemas, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Pero mía títere puroité, ¿verdad?, porque responden a otros intereses. Tal vez estamos dando 5% de lo que verdaderamente representa el tener que dar el 100% para hacer bien por la comunidad. Por eso, queridos amigos, estar al frente de una comunidad como Tendotá, no es que uno tiene que ofrecerse, no es también pero por otras cosas, con otras visiones egoístas, visiones de aprovechadores, visiones de pocané, visiones entonces de pocovi. Peandas ahí la servicio. Oye, las características de los que están al frente de la comunidad tienen que ser personas que hagan bien las cosas, personas que dirijan bien las cosas, personas que hagan crecer a todos en una forma equitativa. Eso también, todos estos detalles tenemos que machacar y decir. Pero estoy que veñanea queridos amigos, porque hay mucha corrupción. Son pocos aquellos que pueden plantarse y decir. Son pocos aquellos que nosotros les damos la oportunidad de que hagan bien lo que se les pide dentro de una función.
Pero lo peor luego es que nosotros mismos elegimos a las personas que sabemos bien que no lo van a hacer, porque ya vienen con esa intención. O sea, oye, muy bebeína, oye, pues amueve y canemía lleva. O para solucionar ciertos problemas, tenés que tener mucha personalidad, tenés que ser muy honesto, tenés que ser muy capaz, porque no se resiste o no te hacen resistir en ese lugar cuando querés poner bien las cosas. No se resiste o no te hacen resistir si es que vos estás pateando en contra de la olla de ese que te puso ahí al frente. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La rabia de Dioscoro iba en aumento porque en Nicomedia su reputación estaba por el suelo debido a la desobediencia de su hija Bárbara, que contra viento y marea se empecinaba en sostener su fe cristiana, y su vergüenza era mayor por el hecho de que en la ciudad él tenía fama de ser el defensor más fanático de los dioses paganos a los que ofrendaba sacrificios semanalmente. Y como ella se negaba sistemáticamente a hacer lo mismo, se sentía humillado hasta la médula, por lo cual, después de que él mismo la presentara a los tribunales y los jueces la condenaran a la decapitación, porque no pudieron someterla mediante torturas y vejaciones inimaginables de las que siempre salía ilesa, pidió autorización para ser su ejecutor, y tras serle concedido ese dudoso privilegio, la condujo a una colina cercana a Nicomedia, seguido de una turba iracunda que pedía a gritos su muerte, y con ínfulas de vencedor, el desalmado padre le cercenó la cabeza de un tajo. Sin asomo de compasión, dejó abandonado el cadáver y comenzó el descenso entre los vítores de la morbosa aglomeración, pero no había caminado más de 500 metros cuando del cielo azul y sin nubes se descolgó un alucinante rayo que con puntería de francotirador dejó muerto en el acto a Dioscoro, y el trueno apocalíptico que siguió a la centella dispersó a la multitud despavorida y arrepentida. En los días siguientes, las conversiones se multiplicaron. Bárbara, nacida a principios del siglo III en Nicomedia, Asia Menor, era una hermosa joven cuyo padre Dioscoro, alto funcionario de la administración romana y uno de los custodios más celosos de las tradiciones paganas, quería a toda costa imponerle sus creencias. Pero la hermosa e inteligente muchacha lo cuestionaba sobre la legitimidad de esos dioses a los que ella calificaba de burdas hechuras humanas. Esa actitud altanera, según Dioscoro, no podía tolerarla, pues menoscababa su ascendencia social, por lo que castigó a Bárbara encerrándola en una confortable torre para alejarla de las miradas de todos y especialmente de la luz de pretendientes de toda la haya, porque era muy hermosa, que la querían por esposa, dado que él tenía reservada a Bárbara para pactar mediante matrimonio alguna ventajosa alianza política al más alto nivel del imperio. Y como la consecución de ese objetivo estaba supeditada a una esmerada educación a la usanza de la corte, solo permitía el ingreso a la torre de los más calificados preceptores de Nicomedia, entre los cuales, al parecer, se coló un piadoso cristiano, discípulo del sabio Orígenes, que no solamente le aclaró sus inquietudes sobre los ídolos paganos, sino que la evangelizó, y al poco tiempo, subrepticiamente, Bárbara se bautizó y se adentró en las sagradas escrituras y en el misterio de la Trinidad. Como no podía exponer públicamente su fe, decidió, aprovechando la ausencia de su padre que cumplía una misión del Estado en otra provincia romana, agregar una tercera ventana
a las 2 ya existentes en la torre, para completar la representación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y así se lo explicó al iracundo Dioscoro cuando a su regreso le pidió explicaciones, y para que no quedaran dudas, Bárbara se declaró cristiana y por lo tanto le recalcó que jamás aceptaría a ningún esposo diferente a Cristo. En el año 235, el desesperado Dioscoro, que no pudo persuadirla ni inducirla y mucho menos disuadirla, la maltrató físicamente hasta dejarla de cama. Pero la obstinada Santa Bárbara aceptaba todo en silencio con una dignidad desafiante que exacerbaba aún más a su atormentado padre, quien impotente ante el coraje de la doncella, que apenas contaba 18 años, optó por denunciarla ante los tribunales y durante el juicio Santa Bárbara defendió con tal brillantez su condición de cristiana que buena parte del auditorio se bañó en llanto y se convirtió, pero no logró ablandar la dureza de los jueces que la mandaron a azotar. Luego la revolcaron en una cama de cerámicas cortantes, le cercenaron los senos y la arrojaron a una oscura mazmorra de la que la sacaron sana al otro día. Y entonces los magistrados le aplicaron otra tanda de suplicios que no le hicieron mella a Santa Bárbara. En vista de ello, ordenaron su decapitación y Dioscoro, para enjuagar su reputación, se ofreció de verdugo y una vez consumada su misión, un rayo le cobró el demencial filicidio. Santa Bárbara fue elevada a los altares por el Papa Pío V en 1568. Por eso hoy, 2 de diciembre, día de su festividad, pidámosle a Santa Bárbara que nos preserve de los rayos de la intolerancia religiosa. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no.
exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, y así concluimos con este versículo 27. Cómo cayeron los valientes y se perdieron las armas de guerra. Así está finalizando estos versículos, ¿verdad? Del 17 al 27. Este himno que introduce, a pesar de dirigirse a Israel, se está dirigiendo, ¿verdad? Eso lo vemos en el versículo 19. Tu gloria, oh Israel, dice, tu gloria, oh Israel, ha sucumbido en las montañas como han caído los valientes. Luego es atribuido entonces a David, que era de Judá. Se le atribuye, como dijimos, aquí iba como anillo al dedo. Después de que este amalecita, soy hijo de un extranjero amalecita, David le dijo, ¿cómo pues te atreviste a levantar tu mano para matar al ungido de Yahvé? Se dan cuenta que va uniendo con todo esto. Y aquí, con esta elegía, con este lamento de David, en el versículo 17, nos hace entender que era una manera en que Judá estaba bendiciendo. Como Judá, ahí entonces en este caso David, porque David es de la tribu de Judá, en cuanto que el otro se refería a todo Israel. Bueno, procura ver como una unificación. Ahora, en el versículo 18, cuando hablamos y ordenó que se lo enseñaran a los de Judá, es el canto de arroz. Y así, este canto que nosotros encontramos aquí, que está escrito en el libro de los justos, este cántico que nos hace entender que los autores miran principalmente
a Israel en general, pero miran la persona de David como que será el futuro conciliador de todo el pueblo de Israel. Pero te dice también y te hace hincapié de que es Judá, porque David es de la tribu de Judá. No lo anuncien en Gad, ni lo divulguen en las calles de Ascalón, que no se alegren en las islas de los filisteos, que no se regocijen las hijas de los incircuncisos, montes de Gilboa, campos elevados, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, porque fue allí deshonrado el escudo de los valientes. Aquí es la preocupación siempre, como decíamos, de todo Israel, ¿verdad? El escudo de los valientes, el escudo de los que lucharon. Esto ahora le están aplicando principalmente a Saúl y principalmente a Jonatán. Estas tradiciones antiguas que se perdieron, una en el canto del arco y la otra en el libro del justo, Josué 10:3. Ahora los versículos 19 al 25 están estructurados en forma concéntrica. Versículo 26, David se dirige exclusivamente a Jonatán, declarándole el amor sincero que le tiene, ¿verdad? ¿Se dan cuenta entonces, queridos amigos? Israel como unificación. Tribu de Judá, David como el centro, características. Entonces, incluso decía anteriormente que se los hizo, ordenó, dice que se lo enseñara a los de Judá. Ordenó. O sea que aquí ya estamos hablando, por eso es un texto tardío, que apareció después y que lo introdujeron aquí, en que ya hay una cierta fuerza sobre quién y sobre el pueblo, o sea, David como rey, David como monarca, ordenó, ya que se le enseña, vengo fugitivo de Inagüí, esta malecita viene, le entrega la diadema, le entrega, pero eso no quiere decir que él ya es rey, ya es Shatajina David, rey de Judá, cuando es ungido, cuando es aceptado, un poquitito ahora, a continuación después tendremos. Pero, sin embargo, este cántico ya te presenta que él ya ordena, que se le enseña aquí a la tribu de Judá, exaltando un poco también su linaje y todo esto. Bueno, queridos amigos, vamos a ir concluyendo cómo cayeron los valientes y se perdieron las armas de guerra. Con esto concluimos los versículos 17 al 27, lamento por Saúl y Jonatán. Y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Queridos amigos, volvemos la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.